Hola, ¿cómo están? Yo soy Aldo Contreras, economista, asesor financiero y estratega de negocios, y quiero conversar con ustedes sobre lo que son las finanzas, las inversiones y cómo manejar nuestras finanzas personales. Primero, hay que entender que lamentablemente en nuestro currículo y en nuestro pensum educativo, pues son muy pocos los profesionales que ven de algún modo la carrera o la materia de finanzas. Eso hace que pues saber manejar nuestro dinero, manejar nuestras inversiones, tal vez sea un tema complicado para algunos porque aunque vimos física, geografía, matemática, pues no vimos economía, microeconomía, macroeconomía, qué es inversión, qué es renta fija, qué es renta variable, pero al final pues indistintamente de nuestra profesión, seamos ingenieros civiles, seamos médicos, abogados, pues vamos a manejar nuestros propios recursos financieros. Entonces, entender cómo funciona el dinero, cómo es una inversión y de qué trata, pues será siempre importante para nuestras finanzas personales, para que nuestro patrimonio crezca. Entonces, una de las reglas que más me gusta es la regla 50-20-30. Una regla financiera que nos permitirá hacer un presupuesto. Recuerden que pues dentro de estas premisas que debemos a tomar en consideración está que debemos convertir nuestras finanzas en un laboratorio de datos. Eso quiere decir que debemos llevar en consideración un presupuesto, saber cuánto es nuestro gasto fijo, nuestro gasto variable, anotarlo bien sea en una tabla de Excel, en una aplicación como Móviles, por ejemplo, que se puede descargar desde el App Store, o llevarlo en una agenda, en una libreta, en un cuaderno. Entonces, eso trata de la regla 50-20-30. 50% de nuestros ingresos deben ir destinados al gasto, 30% de estos deberán ir destinados a lo que sería ahorrar y 20% pueden ir destinados a la inversión. Así construiremos entonces un presupuesto financiero que puede ser normal, puede ser familiar, en donde nosotros debemos tener la responsabilidad de medir esos gastos que en finanzas se conocen como gastos hormiga, quieren decir, por ejemplo, la peluquería, el arreglo de las uñas, el comerse un ponquecito, unos pequeños, un pastel. En los Andes venezolanos decimos el famoso puntal, que van sumando todos los meses. Hasta tener un presupuesto, por ejemplo, para los fines de semana, para el ocio, para la recreación, para ir a comer pizzas, hamburguesas, sea que este presupuesto sea de $20 semanales, de $50 semanales, dependiendo de los ingresos de la familia, pero siempre teniendo en consideración cuál va a ser nuestro gasto, nuestro ahorro y nuestra inversión. Una fórmula también interesante es que a muchos nos enseñaron que ingresos eran iguales a gastos, es decir, si entraban $500, yo debía gastar $500, o si entraban $200, yo debía gastar $200. La queja también está allí presente, ¿no? En la cultura latinoamericana quejarnos y decir cosas como, por ejemplo, pero ¿quién gana $200, Aldo? ¿Quién gana $500? Pues bueno, más del 40% de la población en Venezuela, a pesar de la gran crisis económica que hay, pues los gana, ¿no? Entonces buscar esa fórmula. Les decía que nos enseñaron que ingresos son iguales a gastos, pero la fórmula debe ser cambiada y esa nueva fórmula debe ser ingresos menos ahorro igual a gasto. Es decir, si ingresaron $500 y yo quiero ahorrar 200, entonces 500 menos 200 me quedan 300. Y el ahorro siempre debe tener un propósito. El ahorro puede ser para crear o generar el fondo de emergencia, por ejemplo, si viene una enfermedad, si hay nuevamente una pandemia, si por ejemplo se diera una guerra y en donde no podamos salir a trabajar durante un periodo de 4 a 6 meses, pero también el ahorro debe tener un objetivo financiero que debe ser invertir. ¿En dónde voy a colocar mi dinero para que éste, a través de la definición de interés compuesto, se multiplique? En inversiones tal vez en la Bolsa de Valores de Caracas, en inversiones en el crowdfunding, en el crowdfunding, en acciones de empresa, en hacer una sociedad, en comprar un porcentaje de una franquicia, en ver en dónde puedo colocar mi dinero con tal que éste se pueda multiplicar. Recordemos que crear un plan a largo plazo será preponderante porque no somos jóvenes toda la vida. Pensar en el plan de retiro, de qué voy a vivir cuando tal vez no tenga la misma capacidad de energía que tengo hoy,
para llevar a cabo esa cantidad de actividades. Entonces, dentro de nuestras finanzas familiares, dentro de nuestras finanzas personales, pues tal vez en Latinoamérica poco pensamos en eso, ¿no? Porque nos da miedo, por ejemplo, hablar cosas como la muerte. Entonces no dejamos un testamento y dejamos problemas financieros o no estructuramos el patrimonio financiero de las próximas generaciones. Un economista llamado Modigliani decía que si dejas herencia, hiciste mal las cuentas. Eso para hacer alusión o para reflexionar sobre que también hay quienes a veces acumulan mucho capital ocioso, muchos activos ociosos, y entonces luego pues le dejan es un problema a la familia, ¿no? Se trata que disfrutemos el dinero funciona en las áreas que debe funcionar. A mí me gusta recomendar dos libros importantísimos para quienes tal vez se adentran en el mundo de la finanza, y uno es Secretos de la mente millonaria de E.R. Hart y otro pudiera ser Padre rico, Padre pobre de Robert Kiyosaki. Son dos libros que nos ayudarán pues a entender cómo funciona el dinero, cómo está concebido nuestro patrón dinero, qué nos dijeron. A muchos nos dijeron que ser rico era malo, que más rápido entra por el ojal de una aguja a un camello que un rico al reino de los cielos, que son paradigmas, claro está. Mi mamá, por ejemplo, decía que cuando ella iba al baño no le salían billetes, que el dinero no crecía en los árboles. Entonces, eso es algo que hay que desmitificar y romper para entender que el dinero es bueno y que el dinero funciona en las áreas que debe funcionar. Pero debemos empezar a manejar herramientas como inversiones, gastos y ahorro. Tener un plan financiero es importantísimo, que tenga objetivos, que tenga metas a corto, a mediano plazo, y empezar a enseñarle a nuestros hijos la cantidad de dinero que debemos ahorrar, por ejemplo, para comprar un juguete en Navidad, como por ejemplo para ir de vacaciones, y todo esto nos permitirá potenciar tanto nuestras finanzas personales, nuestras finanzas familiares, y entender que el dinero es un vehículo o un recurso que nos permite aumentar nuestra calidad de vida, que a través del dinero logramos objetivos y que el dinero sí nos da felicidad siempre y cuando sea bien usado. Es común escuchar en el argot popular que mucha gente dice, no, lo que pasa es que ahora como tiene dinero se convirtió en. No, la persona que era eso desde siempre, antes de tener dinero, porque el dinero y el poder lo único que hacen es maximizar o maxificar eso que la persona ya era. Entonces es importante entender que el dinero sí es bueno, reconciliarse con el dinero para que el dinero pueda venir a nuestras vidas en ese flujo de dinero y en ese flujo de caja natural. Si tenemos un negocio, separar nuestras finanzas personales de las finanzas empresariales para así no desangrar ese emprendimiento o ese negocio que nosotros tenemos. Así que bueno, muchísimas gracias a Conexión Financiera y nos vemos en una próxima edición. Yo soy Aldo Contreras y estoy en todas las redes sociales como @Aldo Contreras S. Muchas gracias.